Hechos capítulo 23 es la lectura de hoy. Recuerden ustedes que venimos en una secuencia siguiendo a nuestro hermano el apóstol Pablo en sus aventuras poderosas, llevando el mensaje del Evangelio de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de campo en campo, provincia a provincia, países, naciones. Ese hombre no se quedaba quieto. Tenía una ventaja o un par de ventajas sobre nosotros, el apóstol Pablo, un par de ventajas. La primera ventaja es que él no era perezoso ni cobarde, y eso es una gran ventaja. Cuando el creyente no es perezoso ni cobarde, no presenta excusas, sino que avanza, busca, camina, indaga, va, viene, va a un lado y otro, porque no tiene pereza ni tiene miedo. Esa es una ventaja. Y la otra ventaja, pues, es que él era un hombre por la misericordia del Señor, que no tenía hijos, no tenía esposa, él no tenía que estar allí pendiente de las cosas en sí de la casa, sino que él iba para alguna ciudad y se quedaba por allá. 20 días, un mes, 2 meses, 3 meses, alquilaba una casa, se estaba un año. Luego se iba para otro lugar y se estaba por allá otro año, y pues él no tenía que rendir cuentas en ningún hogar de qué está haciendo, hacia dónde va, por qué se quedó, etcétera. Eso pues en un aspecto es una ventaja, aunque tiene sus desventajas. La persona solitaria también tiene muchas desventajas. Entonces todo tiene su bendición y tiene su prueba, tiene su dificultad. Pero bueno, él podía viajar de un lugar a otro, tranquilo, llevar el mensaje por allá y quedarse por allá. Y así de esa manera lo hacía. Pero tenemos en la iglesia gente que saca muchas excusas. Lo que pasa es que soy casado y mi mujer no me deja, y mi esposo no me deja, y mis hijos no me dejan. Y el otro no, es que estoy enamorado y la novia no me deja. Y el otro no, lo que pasa es que yo soy muy flaquito y entonces el viento se me pone en contra y entonces por eso no voy. El otro dice, yo estoy muy gordito y pues esa caminadera me fatiga. En fin, tenemos muchas excusas y muchas cobardías. Necesitamos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio. Así el Señor llevó con gozo la cruz hasta la muerte. Bueno, amados hermanos, entonces aquí tenemos a Pablo, un valiente que dejó todo. Tuvo en poco el oprobio, tuvo en poco las burlas, los castigos, los latigazos. Iba de lugar en lugar. Aquí pues otra vez lo habían capturado, lo tenían allí rindiendo cuentas ante gobernadores, sacerdotes, en fin. Y la palabra nos dice en el capítulo 23 que Pablo miró fijamente al concilio porque le daban la oportunidad de defenderse, ya que lo habían capturado, y la razón era por predicar el evangelio. No querían dejarlo predicar el evangelio. Y él les dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Mire, amados, qué bueno es pararse frente a los que nos acusan y nos señalan y poder decir esas palabras que dijo Pablo. Yo con buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pero es terrible pararse frente a un público que te acuse de algo y no poder decir esas palabras. Estoy limpio, tengo buena conciencia. Eso es muy triste, que haya gente que no tenga autoridad o que no pueda presentar una defensa porque tiene enemigos que tienen pruebas de que ha hecho lo malo, y eso es muy triste. Mis amados hermanos, que tenga Dios misericordia de todos nosotros y nos ayude, nos guíe, nos impulse para mantenernos con buena conciencia, de manera que cuando vengan los impíos a tratar de señalarnos, a tratar de calumniarnos, a tratar de acusarnos de alguna situación, pudiéramos decir,
Amigos, permítanme una defensa. Yo tengo buena conciencia, he trabajado limpiamente. Que el Señor nos ayude para que así sea como Pablo lo hizo aquí. Sin embargo, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca, que le dieran bofetada por la boca. Ahora, ¿por qué lo mandó a golpear el sumo sacerdote? Porque estos fariseos le odiaban a Pablo porque los había traicionado. Ellos consideraban que lo que Pablo había hecho era una traición, pues habiendo sido fariseo y un fariseo bien celoso, un fariseo de fariseos criado o enseñado a los pies del gran maestro Gamaliel, pues obviamente, ¿cómo es posible que un fariseo bien celoso que perseguía a los cristianos y los arrastraba, que dejó mujeres sin marido, maridos sin mujeres, que arrastró a padres y dejó a los hijos solitarios, que encarcelaba a los cristianos aquí y allá y conseguía cartas para aprisionarlos y los torturaba de tal manera que los hacía renunciar? Ahora, ¿cómo es posible que éste se hubiera convertido al camino que él perseguía? ¿Cómo es posible que se haya vuelto de rodillas ante aquel Jesús de Nazaret tan odiado y crucificado por los romanos y odiado por los judíos? ¿Cómo es posible que ahora él adore a ese Jesús? Denle un puñetazo por esa boca para callarlo. ¿Cómo se atreve a decir que ha trabajado con buena conciencia si él es un traidor? Era un judío fariseo y él abandonó nuestra religión judía y ahora se metió a esa secta llamada los nazarenos, esa secta que le apodan los cristianos. Dele un puñetazo por la boca y cállelo. Entonces Pablo respondió: Dios también te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Pablo le responde así a Ananías, puesto que pues no sabía Pablo que este era el sumo sacerdote. Y en la ley está escrito en Éxodo capítulo, creo que es el 22, ahorita no lo vamos a buscar, pero está la cita en Éxodo, en donde dice: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. O sea, no se le podía responder de esa manera a una autoridad del pueblo judío. Y de todas maneras, pues este hombre era tenido como una autoridad en Israel. Realmente los fariseos eran una secta ilegal. Era una secta religiosa política que para esta época de Pablo podía tener unos, no sé, unos 700, 800 miembros participantes que estaban bien activos en esa secta. Y el pueblo pues de alguna manera les obedecía, aunque era una secta ilegal que ellos mismos se levantaron allí y trataron de imitar la religión de Moisés. Y tenían otra secta que les competían, que eran los saduceos. Entonces esas sectas se habían levantado en la época de Malaquías en adelante, cuando el Señor ya no les habló más, ya no les habló más, no les mandó profetas. Fueron 400 años, un poquito más de 400 años que no tuvieron profeta ni profecía. No había quien escribiera la Biblia ni nada en ese tiempo. Entonces ellos, en vista de que Dios no les envió ni profeta, ni sacerdocio, ni nada, ellos levantaron sus propios sacerdotes y esa secta salió allí a flote y agarró pues cierta fuerza y cierto respeto entre el pueblo. Y pues cuando alguien no les respetaba, ellos le daban su puñetazo, lo apedreaban, en fin. Entonces Pablo no sabía, parece que no conocía a Ananías, porque Pablo había conocido era a Caifás. Entonces no conocía a Ananías, aunque algunos teólogos opinan que el apóstol Pablo pues estaba enfermo de los ojos y no veía muy bien, y que por eso él no alcanzó a reconocer a Ananías, o que quizás Ananías no tenía la ropa que debía usar. Usted sabe que cada sacerdote tenía una ropa que lo identificaba, qué posición tenía, cuál era su cargo. Y pues al parecer no se dio cuenta, será que este no tenía
la ropa de sumo sacerdote y pues no lo reconoció. Entonces, cuando le dice esto, los que estaban presentes en el versículo 4 le dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. O sea, tú le contestas de esa manera al sumo sacerdote. Y Pablo inmediatamente reaccionó y entonces respondió, no sabía, hermanos, que él es el sumo sacerdote. Pues está escrito, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ahí pues Pablo trató de apaciguar la situación antes que la gente se alborotara más. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, así como les estoy diciendo que eran dos sectas, y por cierto estos pues eran contrarios, porque los fariseos creían en la resurrección de los muertos. En cambio, los saduceos no creían. Entonces, cuando él vio que eran contrarios, pero se habían unido contra él, pues él se jugó una inteligencia en ese momento y dijo, bueno, voy a poner a pelear a estos aquí. Alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Note que se jugó aquí una inteligencia el apóstol Pablo, ¿no? Dijo que lo estaban juzgando a causa de la doctrina de la resurrección de los muertos. Él sabía que los saduceos no creían en eso, por tanto, ahí se iba a formar una trifulca, una pelea. Ahora bien, aquí hay algo que Pablo dice muy extraño. Él dice, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Bueno, esta es una defensa por la urgencia que tiene Pablo. Y él dice, pues yo me voy a jugar una inteligencia. Como yo fui fariseo, pues le voy a decir que soy fariseo. Y se jugó esa inteligencia de emergencia allí para ponerlos a pelear. Dijo, yo pues estoy con los fariseos y yo estoy predicando la resurrección de los muertos igual que ellos. Y así él formó esa discusión entre ellos para que fuera una distracción y lo dejaran tranquilo a él. Ahora, pues él eligió decir yo soy fariseo, ¿no? Eso es una situación muy humana allí, ¿no? Cuando dijo esto, se produjo una disensión, una pelea entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo allí una vez más jugándose las cartas a ver qué sucede. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, que no existe, no creen en esto ni existe ángeles, ni existe espíritus, pero los fariseos afirman que estas cosas sí existen. Entonces, por eso hubo un gran vocerío y se levantaron los escribas de la parte de los fariseos y contendían, diciendo, ningún mal hemos hallado en este hombre, que si un espíritu se le apareció y le habló, o un ángel o algo, pues no resistamos a Dios, dejémoslo tranquilo. Bueno, ahí los fariseos trataron un poquito de ponerse del lado de Pablo simplemente porque él estaba diciendo que él era fariseo y que él creía en la resurrección. Entonces dijeron, bueno, no vamos a resistir a Dios, no lo estemos ya golpeando más porque él no está diciendo nada malo. Y hubo entonces una gran disensión, o sea, una división, una discusión. Entonces el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Bueno, el hombre que tenía la autoridad ahí para calmar la pelea, llamó a los soldados rápido para que lo quiten del medio, porque esta gente lo va a hacer pedazos. Es capaz que lo van a matar, quítenlo y tráiganlo a la fortaleza y lo vamos a custodiar, porque esta gente es capaz que lo asesina aquí. Y no puedo permitir que lo asesinen porque resulta que Pablo, él es un ciudadano romano. Él no solamente es judío, sino que él nació en Tarso y esta ciudad pertenecía lógicamente al Imperio Romano. Por tanto, si ellos lo matan, a mí el emperador también me va a hacer pedazos a mí, porque no hemos encontrado nada de qué juzgar a este hombre, sino asuntos de religión de su nación. Y a mí
como tribuno y autoridad romana, no me importa su religión. A mí qué me interesa si están discutiendo que si la ley, que la resurrección de los muertos, que el futuro, que Jesucristo viene. A mí qué me interesa su religión. A mí sus discusiones religiosas no me importan. Él no ha cometido ningún delito que sea válido para la ley romana. Total, que si lo hacen pedazos, a mí también me van a hacer pedazos en el gobierno y me van a quitar el cargo y me van a crucificar de cabeza por haber permitido esto. Así es de que mando unos soldados y arrebaten ese hombre y quítenlo de allí, pónganlo en la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor, o sea, el Señor Jesús se le apareció a Pablo para consolarlo, para fortalecerlo, y le dijo así estas palabras: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Se le apareció el Señor y le dio estas palabras de consuelo, estas palabras de aliento, haciéndole saber que él estaba para fortalecerlo. Venido entonces el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron bajo maldición, o sea, hicieron un juramento bajo maldición. Ellos dijeron que no comerían nada, ni beberían nada, hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Esto es una especie de pacto, un pacto humano, pero un pacto diabólico. Nosotros no vamos a comer. Unos 40 hombres, más de 40 hombres hicieron ese pacto. Vengan, muchachos, todos ustedes, hagamos un pacto aquí. Ninguno se va a rajar, ninguno va a retroceder. No comeremos nada y no vamos a beber nada hasta que matemos a este Pablo. Noten ustedes que los enemigos que tenía Pablo no eran como los enemigos que tenemos nosotros, que andan por ahí chismeando y hablando tonterías de nosotros y que nos miran feo y no nos saludan. No eran esa clase de enemigos, eran enemigos de verdad, tipos que eran capaces de no gustar comida durante el día, nada, hasta que podamos capturar a Pablo y asesinarlo. No era cualquier cosita lo que le estaba sucediendo a este siervo de Dios, que nos sirve de gran ejemplo a nosotros para saber, amados hermanos, que no hemos sufrido nada. Eran más de 40 hombres los que hicieron este pacto, esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y les dijeron: nosotros hemos hecho un juramento bajo maldición, que no vamos a comer nada hasta que hayamos dado muerte a ese Pablo. Lo odiamos y lo vamos a asesinar. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno, a la autoridad, que lo traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa. Vaya y lo piden y le dicen que necesitamos hablar con él, que es una reunión de nuestro pueblo, de nuestra religión, y que bueno, vamos a escuchar ciertas cosas de él. Y nosotros vamos a estar por allí escondidos, listos. Y cuando el tribuno lo entregue, entonces nosotros lo vamos a asesinar antes de que llegue aquí. Le vamos a salir al camino. Somos más de 40 y podemos asesinarlo. Si mandan unos 2, 3, 4, 5, 6, 8 soldados, nosotros que somos esta cuarentena de gente, le vamos a caer encima y bueno, hasta los soldados van a llevar del bulto. Pero el hijo de la hermana de Pablo, es decir, un sobrino que estaba por allí escondido, escuchó hablar de la trampa que le estaban tendiendo, y entró rápidamente a la fortaleza y le avisó a Pablo. Bueno, de alguna manera se la arregló para llegar hasta allí, ¿no? O sea, pidió permiso, lo que sea, pero llegó hasta allí, porque esto no es que fuera fácil, pero la palabra dice que hasta allí llegó y habló con Pablo y le contó lo que estaba sucediendo. Entonces Pablo llamó a uno de los centuriones, a uno de los comandantes que estaban allí, y le dijo: lleva a este joven ante el tribuno, llévalo allá a la autoridad superior, porque tiene cierto aviso para darle. Es necesario avisar lo que está sucediendo.
Y entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno tomó al joven de la mano, lo retiró aparte y le dijo, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tienes que decirme? Y el joven le dijo, bueno, mira, los judíos han hecho un plan. Ellos te van a rogar que mañana saques a Pablo y lo lleves al concilio. Así como que van a indagar, van a inquirir alguna cosa, le van a preguntar, le van a decir que predique, que haga alguna conferencia, algunas preguntas sobre teología, sobre los temas de la discusión aquí, así como para que él pueda responder. Pero no les creas, tribuno, no les creas porque hay más de 40 hombres que lo están acechando. Ellos han hecho un juramento bajo maldición. Ellos dicen que no van a comer, que no van a beber hasta que le hayan dado muerte a Pablo. Todos han jurado que lo van a asesinar. Van a estar listos cuando usted envía un par de soldados por ahí con Pablo, le van a salir todos esos hombres. Le estoy diciendo que son más de 40 que están esperando cumplir esa promesa, ese juramento. Entonces el tribuno le dijo, bueno, joven, váyase por otra parte, escóndase, no vaya a decirle a nadie que usted me dio aviso de este asunto y yo me las arreglo aquí. Entonces llamó a dos centuriones, dos de los soldados de autoridad fuertes, mandó que le preparasen para la hora tercera de la noche. La hora tercera de la noche tiene que ser las 9 de la noche, más o menos. Y le dijo, tráeme aquí 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. A ver, sumen los que saben sumar. 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. ¿Qué suma? Suma 460, 470, 470, 470 soldados para que sean guardaespaldas de Pablo y lo cuiden hasta que llegue a Cesarea. Que preparen cabalgaduras en que poniendo a Pablo lo lleven a salvo ante Félix el gobernador. Cualquiera pensará que este tribuno está muy preocupado realmente por custodiar a Pablo. Pero a ver, tratemos de explicar esto. No es que el hombre le importe Pablo, no, él es un hombre perverso. Estos gobernantes eran perversos, los soldados eran fuertes y estaban hechos para obedecer órdenes, pero aquí sucedía algo, lo que estaba en peligro era la cabeza del tribuno. Eso era lo que estaba en peligro. Si él dejaba que a Pablo lo capturaran y lo asesinaran, Pablo era un ciudadano romano que ya había dicho públicamente, yo soy ciudadano romano y usted no me pueden arrestar, no me pueden golpear, no me pueden condenar de esta manera, mucho menos me van a matar sin haberme juzgado porque la ley romana no lo permite. Así de que aquí le van a volar la cabeza al tribuno. El tribuno sabía que su vida estaba en peligro, total que no era que le importara la vida de Pablo, sino que él tenía que tomar las medidas necesarias para que no ocurriera un delito de parte de los judíos contra Roma, porque ningún gobernante, como le pasó a Poncio Pilatos, que lo acorralaron también los judíos aquella vez cuando el Señor Jesús, y entonces le decían, bueno, crucifícale o aquí te vamos a formar, es un bochinche y vamos a hacer una revuelta, una revolución. Y Poncio Pilato cuando se vio entre la espada y la pared dijo, bueno, yo me lavo las manos y yo les entrego a este hombre, yo no encuentro ningún delito, pero allá ustedes con su problema y se los entregó y por eso fue culpable delante de Dios. Pero lo que no quería era que le formaran una revuelta. En este caso, pero el Señor Jesús no era ciudadano romano. En este caso, Pablo se confesó como ciudadano romano. Él era judío, hijo de judíos, pero también era romano, entonces no podía dejar que le golpeara. Por tanto, tenía que llevarlo bien custodiado hasta Félix,
que era el gobernador. Ahora, escribió una carta en estos términos. Mire cómo este tribuno, para echarse flores, para decir que estaba haciendo las cosas bien, él pone un ejército de 470 soldados que custodiaran a Pablo. Pero una cosa sí les digo, mi Dios es poderoso y maravilloso, porque de todas maneras, aunque al tribuno no le importaba, Dios permitió y Dios movió un ejército para custodiar a su servidor Pablo, para que lo cuidaran porque lo iban a despedazar. Entonces el tribuno escribió una carta en estos términos en el versículo 26. Claudio Lisias, así se identifica el hombre, yo soy Claudio Lisias y le escribo al gobernador Félix. Saludos, gobernador. A este hombre llamado Pablo, que fue aprehendido por los judíos, ellos lo iban a matar, pero yo lo libré y acudí con una tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Aquí está lo que les he dicho. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé ante el concilio de ellos para pues escuchar de qué le acusaban. Y me di cuenta que era por cuestiones de la ley en el versículo 29, de la ley de ellos, de religión, que si la ley de Moisés, que la resurrección, que la blasfemia, que esto, que aquello. Pero la verdad es que a mí no me importa la religión de ellos. Entonces, yo no veo que haya ningún delito que sea digno de muerte o de prisión. Él no ha hecho nada contra la ley romana. Él está con problemas de religión de la ley mosaica. Y pues no es asunto mío. Pero me avisaron que había una acechanza de los judíos que lo querían matar, habían tendido una trampa contra este hombre, a punto que le he enviado a ti, gobernador Félix, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Bueno, pásalo bien, tú con tu familia, esta es mi firma, estos son los soldados que estoy enviando para que lleven la carta ante el gobernador. Bueno, entonces llevan la carta ante el gobernador. Bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Noten ustedes que lo sacaron, fue bien custodiado. Luego dejaron a los jinetes. Vaya y llévenlo y vamos a ver qué sucede. En el versículo 33, cuando aquellos hombres llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador Félix, presentaron también a Pablo y le dijeron, mira, este es el hombre del que habla esa carta. Pues aquí está el tribuno preocupado porque quieren matarlo y lo mandó a custodiar de manera que usted resuelva este problema, gobernador. El gobernador en el versículo 34 leyó la carta y preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Bueno, dijo, vamos a cuidar a este hombre porque estos judíos lo quieren asesinar, no podemos permitir que lo maten, es un ciudadano de Tarso, de la provincia de Cilicia, y esto es una provincia que le pertenece a Roma. Por tanto, si él es nacido bajo el gobierno de Roma, bajo el imperio de Roma, él tiene cédula de romano y no podemos permitir que estos judíos vengan aquí a matarlo. Así de que le dijo Félix, bueno, cuando vengan tus acusadores voy a escuchar qué tienes que decir. Ahora Pablo se prepara en el capítulo 24 para hablar delante de Félix. Quiero adelantarles que este Félix, la Biblia solamente dice que era el gobernador Félix, pero hay que buscar en los libros de historia. ¿Quién era Félix? Y encontramos que Félix era un criminal, un asesino que llegó allí con rosca, o sea, llegó allí con amistades que lograron impulsarlo para que llegara hasta ese lugar. El hombre adulando al uno, al otro, pagando y todo, llegó a ese cargo y era un hombre mujeriego, tenía varias mujeres, es decir, el hombre era corrupto, ¿no? Y era un hombre fornicario, era muy perverso y
Tanto así que la historia registra la maldad de este hombre y cómo llegó allí a ser el gobernador. Bueno, eso lo dejamos para la próxima clase para que se enteren quién era Félix. Tanto que una de sus mujeres, creo que la segunda esposa que tuvo, ella, él tuvo una hija, un hijo con esa mujer, Drusila se llamaba, y ella había sido la mujer de un rey. Y bueno, con todas estas corrupciones y fornicaciones que había en Roma y así llegaban a gobernar y todo lo demás, pues resulta que esa mujer era muy mundana, era muy seductora, muy mundana, como esas mujeres coquetas, adúlteras, que derriban hombres aquí y allá. Y con esa mujer tuvo un hijo, y el hombre pues parece que vivía muy, como muy también enamorado de ella. Y esa mujer murió en el volcán de Pompeya. No sé si alguno de ustedes ha leído, ha visto un video sobre Pompeya que fue destruida por un volcán. Así algo muy parecido a lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Y cayó, esa ciudad se sepultó. Todavía hay ruinas, los arqueólogos conservan ruinas y recuerdos de lo que fue Pompeya. Eso ha salido en los documentales. Bueno, así fue. Esa mujer murió con su hijo sepultado ahí bajo ese volcán. Quedaron las cenizas y las ruinas y por ahí todavía hay algunos como especie de cadáveres de recordatorio de lo que pasó en Pompeya. Bueno, mis amados hermanos, ante este Félix que estamos narrando aquí, le tocó ahora al apóstol Pablo 5 días después. Descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador Félix para hablar contra Pablo. Entonces, en el próximo episodio, por el mismo canal y a la misma hora, tendremos ahora la defensa de Pablo frente a esta gente y los acusadores. Noten ustedes que tenemos una gran aventura aquí, Pablo, de pleito en pleito y de defensa en defensa.